Elegido, escucha con atención, porque a partir de hoy ya no eres tú quien lucha. Dios acaba de tomar el control de tu vida financiera, y lo que viene no es escasez, es abundancia sin fin. Hay momentos que no se repiten y este es uno de ellos. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, ni por el algoritmo, ni porque tenías tiempo libre. Hay una razón más alta operando ahora mismo, y tu espíritu lo sabe aunque tu mente todavía esté intentando entenderlo. Esta palabra no se activa cuando alguien la busca, se activa cuando Dios decide hablarle a alguien que está listo para escuchar. Esta palabra llegó a ti para establecer un pacto, no solo para ser escuchada. Si la recibes, haz 3 cosas ahora mismo: dale me gusta al video, suscríbete al canal y comenta el número 99, como señal de cobertura angelical. Con eso declaras que esta revelación no caerá en tierra seca. Y si reconoces que este mensaje es parte de tu formación, únete como miembro del canal y camina a un nivel más profundo. Voy a decirlo con claridad y sin rodeos, este mensaje no es para todos. Muchos lo escucharán, pero pocos lo recibirán. Porque no todos están dispuestos a soltar el control, no todos están preparados para cargar con lo que viene después de la bendición, y no todos soportan la responsabilidad de ser llamados. Si esta introducción ya está provocando algo dentro de ti, si sientes una presión suave pero firme en el pecho, si algo te dice no te vayas, entonces este llamado no es general, es personal. Dios me indicó hablarle a personas que han llegado a un punto límite. Personas que hicieron todo lo correcto, que oraron, que esperaron, que resistieron, y aún así sienten que el cielo guardó silencio por demasiado tiempo. No es porque Dios se olvidó de ti. Es porque estaba preparando el momento exacto en el que tu vida daría un giro irreversible. Lo que estás a punto de escuchar no llega para motivarte superficialmente, llega para reordenarte por dentro. A partir de hoy, algo cambia. No porque lo declares a la ligera, no porque lo desees con fuerza humana, sino porque hay decisiones divinas que no se anuncian con ruido, se manifiestan con autoridad. Dios está tomando el control de áreas donde tú ya no tenías fuerzas para seguir empujando. Y cuando Él toma el control, nada vuelve a funcionar como antes. Las puertas que no se abrían comienzan a responder. Las cargas que no entendías empiezan a soltarse. Y lo que parecía retraso se revela como protección. Si estás aquí, es porque fuiste seleccionado para escuchar esto antes que otros. No es privilegio, es responsabilidad. Porque después de este punto, ya no podrás decir que no sabías. Ya no podrás seguir viviendo con la misma mentalidad, con los mismos límites, con la misma visión pequeña de lo que Dios puede hacer a través de ti. Este es el inicio de una nueva etapa, y no todos cruzan este umbral. Solo los que se atreven a quedarse, a escuchar y a obedecer. Tal vez todavía no lo ves. Tal vez miras a tu alrededor y todo parece exactamente igual. Las cuentas siguen ahí, las responsabilidades no han desaparecido, las respuestas visibles aún no llegan. Y es justamente ahí donde muchos se confunden, porque esperan que Dios comience por lo externo, cuando Él siempre empieza por lo invisible. El verdadero cambio nunca se anuncia con ruido, se gesta en silencio, en lugares donde los ojos humanos no alcanzan. Antes de tocar lo material, Dios toca el espíritu. Antes de mover circunstancias, mueve convicciones. Antes de abrir puertas, fortalece la capacidad interna para sostener lo que hay detrás de esas puertas. Lo que comenzó en ti no necesita aprobación externa ni señales inmediatas para ser real. Hay procesos divinos que avanzan aun cuando el entorno permanece quieto, y eso no es retraso, es estrategia. Mientras tú te preguntas cuándo, Dios ya está trabajando en el cómo. Está reordenando pensamientos que antes te saboteaban, quitando miedos que no te dejaban avanzar,
ajustando tu percepción para que no destruyas lo que estás a punto de recibir. Porque hay bendiciones que, si llegan antes de tiempo, se pierden. Y hay respuestas que solo aparecen cuando el corazón está alineado. Este es el punto donde la ansiedad pierde poder. Cuando entiendes que el proceso ya está en marcha, aunque no haya evidencia visible, tu alma descansa. Ya no corres desesperado buscando señales, aprendes a caminar con confianza, sabiendo que lo que fue activado no se detiene. Dios no inicia nada para dejarlo inconcluso. Si algo comenzó en lo profundo, es porque la manifestación ya tiene fecha, aunque aún no te haya sido revelada. No confundas silencio con ausencia. No confundas espera con abandono. El cambio invisible es siempre el más determinante, porque una vez que se completa, lo externo no tiene opción más que alinearse. Y cuando eso ocurra, entenderás que este tiempo no fue pérdida, fue preparación. Llega un momento en la vida en el que seguir luchando deja de ser valentía y se convierte en desgaste. Has empujado puertas que no se abrían, has cargado responsabilidades que no te correspondían, has intentado sostenerlo todo con tus propias fuerzas porque pensaste que si no lo hacías tú, todo se vendría abajo. Pero hay una verdad que libera y al mismo tiempo confronta: nunca fuiste creado para cargar solo con lo que pesa tanto. Ese peso que llevas no es una prueba de fortaleza, es una señal de que llegó el tiempo de rendirte. Rendirse ante Dios no es fracasar, es alinearse. No es abandonar, es confiar. La rendición verdadera no nace del cansancio físico, nace de la comprensión espiritual de que hay batallas que no se ganan peleando más fuerte, sino soltando el control. Dios no compite contigo por el gobierno de tu vida, Él espera a que le entregues lo que ya te superó. Porque mientras sigas intentando controlar cada resultado, cada paso, cada desenlace, no le estás dejando espacio para intervenir plenamente. Has luchado solo durante mucho tiempo. Has orado, sí, pero en el fondo seguías planificando como si todo dependiera de ti. Has pedido dirección, pero seguías avanzando con miedo a perder lo poco que tenías. Y eso cansa el alma. Dios ve ese agotamiento que no siempre expresas con palabras, esa presión interna que sonríe por fuera pero se quiebra por dentro. Por eso hoy no te pide más esfuerzo, te pide confianza. No te pide que resuelvas, te pide que entregues. Cuando Dios toma el control, no lo hace de manera caótica ni apresurada. Su gobierno trae orden donde había confusión y paz donde había ruido interno. Pero para que eso ocurra, algo tiene que soltarse, la necesidad de entenderlo todo, de anticiparlo todo, de garantizarlo todo. El control humano nace del miedo, la confianza divina nace de la fe. Y la fe verdadera comienza cuando aceptas que no necesitas ver el camino completo para dar el siguiente paso. Soltar el peso no significa dejar de ser responsable, significa dejar de ser esclavo de la preocupación. Significa entender que hay cargas que no te corresponden porque nunca fueron diseñadas para que las llevaras tú. Dios no te llamó a sostener el mundo, te llamó a caminar con Él. Y cuando caminas con Él, lo que antes te aplastaba comienza a ordenarse. Las decisiones se aclaran, las prioridades se alinean y la ansiedad pierde su dominio. Confianza radical no es pasividad, es obediencia sin garantías visibles. Es decir, sí aun cuando no sabes cómo se resolverá todo. Es descansar sabiendo que si Dios tomó el control, entonces lo que viene está cubierto, incluso si el proceso no se siente cómodo. Porque el propósito no siempre se siente ligero, pero nunca llega para destruirte, llega para posicionarte. Hoy se te invita a hacer algo profundo y sencillo a la vez: soltar. Soltar la culpa por lo que no salió como esperabas. Soltar el miedo a equivocarte otra vez. Soltar la carga de tener que demostrar que puedes con todo.
Dios no espera perfección, espera entrega. Y cuando esa entrega ocurre, el peso cambia de hombros. Ya no cargas tú. Ahora descansas mientras Él obra. Este es el momento donde dejas de luchar contra la corriente y comienzas a fluir con el propósito. Donde entiendes que no estás perdiendo el control, estás entregándolo a quien sabe exactamente lo que hace. Y en ese acto, algo dentro de ti se libera, porque por fin comprendes que no estás solo, nunca lo estuviste, y ya no tienes que estarlo más. Hay momentos en los que Dios no solo edifica, sino que rompe. Y este es uno de ellos. Porque antes de llevarte a un nuevo nivel, Él tiene que liberar lo que te ha estado reteniendo durante años. Bloqueos que no siempre fueron visibles, pero que condicionaban tus decisiones, tus expectativas y hasta la forma en que orabas. Hoy no se trata de añadir algo más a tu vida, se trata de quitar lo que nunca debió gobernarte. Muchas de esas ataduras no comenzaron contigo. Son pensamientos heredados, frases que escuchaste crecer, límites que aceptaste como normales. Ideas como esto no es para mí, yo no nací para eso, en mi familia siempre ha sido así. Sin darte cuenta, esas palabras se convirtieron en leyes internas. No porque fueran verdad, sino porque se repitieron lo suficiente como para parecerlo. Y cuando la mente se alinea con la escasez, el corazón aprende a conformarse. El patrón de escasez no es solo falta de recursos, es una forma de pensar que te hace sentir culpable por desear más, incómodo cuando algo bueno llega, temeroso de perderlo todo incluso antes de recibirlo. Es un ciclo silencioso que se manifiesta en oportunidades que se caen, en puertas que se cierran sin explicación, en avances que siempre se detienen justo antes del cambio real. Pero hoy ese patrón pierde autoridad sobre ti. Dios está cortando herencias emocionales y espirituales que no te pertenecen. Cargas que cargaste por lealtad inconsciente, dolores que asumiste como identidad, luchas que repetiste porque nadie antes se atrevió a romperlas. Hay ciclos familiares que parecían inevitables, el mismo tipo de fracaso, la misma carencia, la misma frustración pasando de generación en generación. No porque fuera el destino, sino porque nadie había activado el quiebre. Y cuando el quiebre llega, no siempre se siente como euforia. A veces se siente como claridad. Como un despertar interno que te hace decir, esto ya no tiene poder sobre mí. Hoy se rompen cadenas que no eran físicas, pero sí reales. Se rompe la necesidad de sobrevivir cuando fuiste llamado a prosperar. Se rompe la costumbre de esperar lo peor cuando el cielo ya decidió lo mejor. Se rompe el acuerdo interno con la limitación. Este rompimiento no depende de tu fuerza, depende de tu disposición. Porque Dios no fuerza puertas internas, Él responde cuando alguien decide soltar lo que lo ha estado encadenando. Y esa decisión puede nacer en un momento como este, donde algo dentro de ti se alinea y entiende que seguir igual ya no es una opción. No estás traicionando tu pasado al avanzar, estás honrando lo que Dios quiso hacer desde el principio. Los ciclos se repiten hasta que alguien se atreve a detenerlos. Y hoy tú estás en esa posición. No por mérito humano, sino por asignación. El mismo Dios que permitió el proceso, ahora libera el paso. Y lo que antes parecía una pared se convierte en un punto de partida. Porque cuando los bloqueos caen, el camino no solo se abre, se revela. A partir de este momento, comienzas a moverte sin el peso que antes te frenaba. No porque todo sea perfecto de inmediato, sino porque ya no caminas desde la carencia, sino desde la autoridad. Lo que fue roto hoy no se reconstruye mañana. Y esa es la verdadera liberación. Durante mucho tiempo te enseñaron que trabajar duro era suficiente. Que mientras más te esforzaras, más avanzarías. Que el cansancio era una señal de progreso y que vivir agotado era parte del camino.
Pero hay una verdad más profunda que pocos comprenden: trabajar no es lo mismo que prosperar. Puedes esforzarte toda la vida y aún así permanecer estancado, porque la prosperidad bíblica no nace del desgaste, nace de la alineación. El esfuerzo sin dirección consume, pero no transforma. Hay personas que trabajan sin descanso y, aún así, sienten que siempre están comenzando de nuevo. No es falta de voluntad, es falta de enfoque espiritual. Cuando el trabajo no está conectado con el propósito, se convierte en una carrera interminable donde el avance nunca se siente completo. Dios no te llamó a sobrevivir ocupado, te llamó a fructificar con sentido. La prosperidad comienza cuando lo que haces se alinea con lo que fuiste diseñado para hacer. Ahí el cansancio deja de dominarte y el favor empieza a operar. No porque el trabajo desaparezca, sino porque deja de ser una carga y se convierte en un canal. Cuando Dios dirige, incluso los pasos pequeños producen resultados grandes. Y cuando Él respalda, lo que antes tomaba años empieza a acelerarse. Aquí entra una clave que muchos evitan: la obediencia. No la obediencia ciega, sino la obediencia que nace de la confianza. Porque prosperar no es hacer todo lo que quieres, es aprender a moverte cuando Dios dice muévete y a detenerte cuando Él dice espera. Hay decisiones que parecen lógicas en lo humano, pero que te sacan del flujo divino. Y hay instrucciones sencillas que, cuando se obedecen, desbloquean provisión que no estaba en el esfuerzo, sino en la dirección. La mentalidad de escasez te hace pensar que todo depende de ti, que si paras te hundes, que si sueltas pierdes. La mentalidad de abundancia entiende que Dios es la fuente y que tú eres el administrador. Desde esa perspectiva, el miedo pierde poder. Ya no trabajas para evitar caer, trabajas desde la seguridad de saber que hay respaldo. Ya no tomas decisiones desde la urgencia, sino desde la sabiduría. Cuando este cambio ocurre, incluso la forma de recibir se transforma. Ya no te sientes indigno de la bendición ni sospechas cuando algo bueno llega. Comprendes que prosperar no es pecado, que avanzar no te aleja de Dios, que crecer no te hace menos espiritual. Al contrario, la verdadera prosperidad glorifica a Dios porque demuestra que cuando Él guía, el resultado es plenitud. Trabajar es necesario, pero prosperar es un diseño. Y cuando ambos se alinean bajo dirección divina, la escasez deja de ser un ciclo y se convierte en un recuerdo. Cuando escuchas la palabra riqueza, es posible que tu mente vaya de inmediato al dinero, a números, cuentas, estabilidad financiera. Y aunque la provisión material forma parte del diseño de Dios, reducir la riqueza solo a eso es quedarse en la superficie. La riqueza sin fin de la que habla el cielo es más profunda, más estable y mucho más poderosa, porque no depende de lo que entra por tus manos, sino de quien sostiene tu vida. La verdadera riqueza comienza con paz. Paz que no se quiebra cuando las circunstancias cambian, paz que no se compra ni se negocia. Es la tranquilidad de saber que no estás solo, que no caminas al azar, que hay una dirección clara incluso cuando no entiendes todos los pasos. Esa paz es una señal de alineación, y donde hay alineación, la provisión encuentra camino. La provisión divina no opera por escasez, opera por flujo. No llega de una sola vez para luego agotarse, sino que se manifiesta de forma continua, conforme a la necesidad y al propósito. Por eso hay personas que, aun teniendo poco, nunca carecen, y otras que, teniendo mucho, siempre sienten vacío. La diferencia no está en la cantidad, sino en la fuente. Cuando Dios es la fuente, lo que llega no te domina ni te esclaviza, te sirve. La riqueza espiritual incluye propósito. Tener recursos sin propósito confunde, pero tener propósito activa recursos. Cuando entiendes para qué fuiste llamado, todo lo demás comienza a alinearse. Las oportunidades correctas aparecen,
las personas correctas se conectan, los tiempos se sincronizan. No porque el sistema te favorezca, sino porque el cielo respalda lo que está alineado con su voluntad. Aquí es donde muchos deben hacer un cambio interno. Dejar de ver al sistema como su proveedor principal. El sistema es inestable, cambia, limita, condiciona. Dios no. Cuando confías solo en estructuras humanas, vives en constante incertidumbre. Pero cuando Dios es la fuente, el sistema se convierte en un canal, no en un amo. Si un canal se cierra, Él abre otro. Si una puerta falla, Él crea una nueva. La riqueza sin fin no significa acumulación sin sentido, significa suministro constante. Significa que lo que necesitas llega en el momento correcto, sin angustia, sin persecución, sin perder el alma en el proceso. Significa que puedes dar sin miedo, avanzar sin culpa y descansar sin ansiedad. Porque sabes que no dependes de una economía, sino de una promesa. Cuando esta verdad se establece en tu interior, algo cambia para siempre. Ya no corres detrás del dinero, caminas junto al propósito. Y todo lo que necesitas para cumplirlo te alcanza en el camino. Antes de recibir, siempre hay una prueba. No una prueba externa que todos puedan ver, sino una interna, silenciosa, profunda. Porque Dios no solo evalúa cuánto deseas la bendición, sino cuánto puedes sostenerla sin perderte a ti mismo en el proceso. Estar listo para recibir no tiene que ver con necesidad, tiene que ver con madurez. Muchos piden aumento, pero pocos se preguntan qué parte de su carácter necesita crecer para administrarlo. Porque toda bendición trae consigo una responsabilidad espiritual. Lo que llega a tus manos amplifica lo que ya hay en tu corazón. Si hay gratitud, se multiplica. Si hay orgullo, también. Por eso Dios no se apresura, Él prepara. No retrasa por castigo, retrasa por amor. Aquí es donde ocurre una confrontación necesaria. No para señalarte, sino para alinearte. ¿Estás listo para recibir sin olvidar quién te sostuvo cuando no tenías nada? ¿Estás preparado para avanzar sin mirar por encima del hombro a quienes aún están en proceso? ¿Puedes prosperar sin desconectarte de la fuente que te hizo prosperar? Estas preguntas no buscan culpa, buscan conciencia. Hay cosas que se pierden cuando se reciben antes de tiempo. Relaciones que se rompen, propósitos que se distorsionan, llamados que se diluyen. No porque la bendición sea mala, sino porque el recipiente no estaba listo. Dios no quiere darte algo que termine alejándote de Él. Prefiere formarte un poco más y entregarte algo que permanezca. La preparación del carácter no siempre se siente espiritual, a veces se siente incómoda. Se manifiesta en paciencia cuando quieres correr, en obediencia cuando quieres decidir solo, en humildad cuando empiezas a notar resultados. Es en esos momentos donde se define si la bendición te gobierna o tú la administras. Este es el llamado a madurar espiritualmente. A dejar de ver a Dios solo como respuesta a necesidades y comenzar a verlo como formador de destino. Cuando maduras, ya no preguntas solo cuándo recibiré, sino en quién me estoy convirtiendo. Y esa pregunta cambia todo. Si has llegado hasta aquí, no es para desanimarte, es para elevarte. Porque la señal de que estás cerca no es solo el deseo de recibir, es la disposición de crecer. Y cuando esa disposición se establece, la recepción deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia. Este es el momento donde la fe deja de ser solo comprensión y se convierte en acción espiritual. No basta con escuchar, no basta con asentir en silencio. Hay palabras que, cuando se pronuncian con convicción, activan realidades. Porque la fe que no se expresa se estanca, pero la fe que se declara se alinea con el cielo. Lo que estás a punto de hacer no es simbólico, es espiritual.
Toma este instante con seriedad. No repitas por repetir. Permite que cada palabra salga desde lo profundo, incluso si al inicio tu voz tiembla. La autoridad no nace del volumen, nace de la certeza. Y hoy declaras no desde la carencia, sino desde la promesa. Declara que Dios toma el control de aquello que ya no podías sostener. Declara que tu mente se libera de patrones de escasez y se alinea con la verdad. Declara que toda puerta correcta se abre y toda carga que no viene de Dios se cae. Declara que no caminas más en confusión, sino en dirección. Estas palabras no informan al cielo, te alinean a ti con lo que el cielo ya decidió. Ahora participa conscientemente. No seas espectador de tu propia transformación. Declara que estás listo para recibir con madurez, para prosperar sin perder el alma, para avanzar sin miedo. Declara que lo que comenzó en lo invisible se manifestará en lo visible en el tiempo correcto. Declara que no dependes del sistema, porque tu fuente es Dios. Al declarar, algo se sella. No porque Dios necesitara escucharlo, sino porque tu espíritu necesitaba afirmarlo. El sello no es emoción momentánea, es una convicción que permanece cuando el ruido se apaga. A partir de este punto, ya no dudas de si Dios puede, camina sabiendo que Él lo hará conforme a su propósito. Permanece unos segundos en silencio después de estas declaraciones. Deja que se asienten. Hay activaciones que no se sienten como fuego, sino como paz profunda. Y esa paz es señal de alineación. Lo que fue declarado hoy no vuelve vacío. Queda sellado en tu interior y desde ahí comienza a dar fruto. Si has llegado hasta aquí, no es por resistencia humana ni por simple interés. Es porque algo dentro de ti fue tocado, ordenado y despertado. No terminas este video igual que como lo comenzaste. Puede que externamente todo siga igual por ahora, pero internamente ya hubo un cambio irreversible. Y cuando Dios produce un cambio interno, el tiempo se convierte en aliado, no en enemigo. Recibe esta confirmación con calma y sin ansiedad. Lo que fue activado hoy no se desactiva mañana. No fue emoción pasajera, fue alineación. No fue sugestión, fue claridad. Hay decisiones que el cielo ya tomó respecto a tu vida, y este momento fue parte del proceso para que tu corazón estuviera en la posición correcta para sostenerlas. No necesitas correr a explicarle a nadie lo que ocurrió aquí, hay procesos que se protegen caminándolos en silencio. A partir de ahora, comienza una etapa distinta. No necesariamente más ruidosa, pero sí más firme. Notarás que ciertas cargas ya no pesan igual, que algunas preocupaciones pierden fuerza, que pensamientos que antes te dominaban ya no tienen la misma autoridad. Eso es paz. No la ausencia de desafíos, sino la certeza de que no caminas solo ni a ciegas. Esa paz es una señal clara de que estás en el camino correcto. Mantén tu corazón atento. No todo lo que viene llegará envuelto en grandeza inmediata. Algunas instrucciones serán simples, otras requerirán paciencia. No subestimes los pasos pequeños, muchas veces son los que sostienen los cambios grandes. La expectativa correcta no es ansiedad por resultados, es disposición para obedecer cuando llegue el momento. Lo que está por manifestarse no te tomará desprevenido, porque Dios ya te está preparando por dentro. Ahora viene el envío. No para que te sientas superior, sino responsable. Hay personas que serán tocadas por tu forma de vivir, por tu manera de responder, por la paz que proyectas incluso en medio de procesos. No necesitas predicar con palabras si tu vida empieza a reflejar alineación. El cambio real siempre se nota, aun cuando no se anuncia. Si en algún momento dudas, vuelve a este punto. Recuerda cómo te sentías al escuchar estas palabras, recuerda la claridad, recuerda la paz. Dios no juega con los corazones dispuestos.
Si permitió que escucharas esto hasta el final, es porque confía en lo que puede hacer contigo. Y esa confianza no es ligera. Camina con esperanza, pero también con responsabilidad. Lo que viene no es para confundirte, es para establecerte. No es para agobiarte, es para expandirte. Y cuando mires atrás, entenderás que este momento fue un antes y un después. No porque alguien te lo dijo, sino porque algo dentro de ti lo confirmó. Sigue adelante. Con calma. Con fe. Con la certeza de que no eres el mismo y de que lo que viene tampoco lo será.